LPI es una sociedad de analítica de negocios que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal y ayude en la mejora de toma de decisiones para elevar la calidad de vida de las sociedades. SAP Crystal Dashboard Presentation Design Excelsius. Manejo de temas y paleta de colores. Un tablero de control o cuadro de mando integral es un conjunto de componentes de metadata que muestran información crítica y estratégica de la organización o de alguna área de estas. Estos componentes de metadata, que pueden ser elementos de texto, pueden ser selectores, pueden ser componentes combo box o gráficos como gráficos circulares o tablas, poseen una serie de características y parámetros que permiten que la información se muestre a través del tablero de control. Este conjunto de parámetros y o características dentro del tablero pueden ser administrados a través de los temas en Excelsius. Los temas permiten rápidamente configurar las características anteriormente mencionadas de los diversos componentes de metadatas del tablero o cuadro de mando integral. En Excelsius, como se ha mencionado, los cuadros de mando integral vienen compuestos o configurados a través de distintos componentes de metadata. Estos componentes de metadata, que pueden ser objetos de texto, gráficos, tablas u otro componente, poseen distintos tipos de parámetros o características. Podemos ver estos parámetros o características a través de el administrador de propiedades, que lo podemos encontrar hacia la derecha en la parte vertical de la pantalla. En el caso de que no esté activo, podemos ir al menú de vista y activar la zona o el administrador de propiedades de los componentes. Al seleccionar un componente, podemos llamar al administrador de propiedades del componente. Lo decíamos, no es lo mismo, no son las mismas características las que delimitan un componente de texto que, por ejemplo, un componente gráfico. En un componente de texto o en cualquier otro componente de metadata, las características de visualización se muestran en la sección de Appearance. En este caso, para este componente de texto denominado etiqueta, en la sección Appearance podemos ver que hay tres subsecciones de parámetros de visualización: el entorno, el texto y el color, en donde podemos configurar distintas características del componente. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, a otro componente, el componente gráfico circular, y ahora vemos en la sección de Appearance, podemos ver que en este caso hay 4 subsecciones con distintos parámetros o características a configurar de este componente gráfico de torta. Aquí estas subsecciones son layout, series, textos y colores. Veamos. Tratemos de revisar algunos de estas características o parámetros de configuración de los componentes. Si tomamos el componente de etiqueta o de texto y vamos a la sección Appearance, podemos ver que en el entorno, en layout, podemos configurar, por ejemplo, el borde del texto, podemos configurar el color del borde, su grosor
y podemos darle un fondo. Asimismo, podemos, a nivel de el texto propio, podemos configurar el tamaño de la letra, podemos configurar el tipo, el estilo, el subrayado, la indentación, el alineamiento, el color de la letra, etcétera. También, en el caso de que sea un valor numérico, podemos colocar aquí o asignarle el tipo de formato numérico que va a tener el valor, indicándole el lugar decimal, el separador de miles, la moneda, etcétera. Y por último, podemos configurar los colores. El color del fondo del texto, que nuevamente lo permite configurar, como lo podemos ver aquí. También el color de las barras, en los casos son las barras de desplazamiento, en los casos que sea necesario para el texto correspondiente. En el caso, por ejemplo, de un componente gráfico, como este gráfico circular que se denomina gráfico de torta, pie chart, en la sección de Appearance, nosotros podemos ver que hay 4 subsecciones: el entorno, las series, el texto y el color. En el entorno podemos configurar dentro del área del gráfico si este va a tener un fondo, los márgenes que va a mostrar el gráfico con relación al marco, como podemos ver en la diapositiva. Podemos dar un fondo al área de dibujo, únicamente donde está el pastel, y darle un color. De este tipo. Podemos darle un borde. Como podemos mostrar, o como se muestra en la diapositiva. Al área de título del gráfico podemos darle un fondo igualmente y un color, si quisiéramos, o si hubiera, en todo caso. A los bordes igualmente, si hubiera un título dentro del gráfico. Para la leyenda podemos activarlo o desactivar la leyenda, indicarle el posicionamiento, si va a estar situado hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Todos estos parámetros que estamos configurando pueden ser configurados rápidamente a través de los temas. Estos temas muestran no solamente los colores, sino las características de los objetos de texto, las características de los márgenes, las características de las leyendas, de la indentación y alineamiento, etc. En este componente gráfico también podemos configurar el fondo de la leyenda, los bordes de la leyenda. Más arriba podemos configurar los colores de las series, si quisiéramos. Podemos configurar también, fíjense,
la transparencia de los colores, las líneas de división para cada sección. Podemos configurar los parámetros o características de los textos en el caso de que hubiera un título del gráfico, en el caso de que hubiera un subtítulo. Para las leyendas igualmente podemos determinar el tamaño de las letras, el color de la letra, la indentación, el estilo de la letra, el posicionamiento. En el caso de que hubiesen números, deberíamos también darle el formato numérico a los valores, indicando la cantidad de decimales, el separador de miles, etc. Y finalmente podemos también en todo caso activar aquí las etiquetas de los datos para mostrar los valores de cada sección, y en estos casos podemos mostrarlo a través de valores, a través de las etiquetas de categorías o a través de porcentajes. Y finalmente están los colores de los distintos sectores o series, que podemos igualmente configurarlos. Otro estilo o otro conjunto de parámetros que pueden ser configurados se presentan también para los componentes de selectores, como el que muestra las regiones o muestra las métricas, perdón, que se conocen con el nombre de combo box. Aquí igualmente en la sección de appearance podemos configurar el entorno, los textos y los colores. El entorno, pues mostrando cuántas etiquetas van a ser mostradas a través del combo de selección, la transparencia en la visualización, en los textos, el tamaño de las opciones, de las letras de las opciones, el color, si quisiéramos cambiarle de color lo podemos hacer, el posicionamiento, etcétera. Los colores igualmente para las etiquetas, para el fondo, para las barras de desplazamiento y demás, que lo vamos a ir viendo poco a poco. De modo que cuando lo podamos visualizar, cuando podamos visualizar el tablero en su ejecución, nosotros veamos, de acuerdo a las características que hemos dado a cada uno de los componentes a través de sus parámetros, podemos ver el tablero de acuerdo a nuestras preferencias. Y rápidamente, si quisiéramos modificarlo, podríamos hacerlo a través del uso de temas, como por ejemplo seleccionando el tema Elan, modifico totalmente la visualización de los componentes, o seleccionando el tema Nova, modifico los tipos de letra, los márgenes, los colores. En general, los parámetros de los distintos componentes del tablero para poder visualizarlos. Ahora, una característica, una funcionalidad independiente a los temas que controlan todos los parámetros, como hemos dicho, que caracterizan los componentes de metadata que se muestran en el tablero de control o en el cuadro de mando integral. Una característica particular
es la paleta de colores. En la paleta de colores nosotros únicamente modificamos la combinación de colores de los distintos componentes. Aquí tenemos un conjunto de combinaciones de colores que pueden ser utilizados, como por ejemplo Vibrant modifica la combinación de colores de los distintos componentes de metadata de mi cuadro de mando, de mi tablero. Esta otra, que es Verve, o de repente esta otra que podemos seleccionar nosotros, que es Equity, permite modificar rápidamente los colores de todos los componentes de mi cuadro de mando o de mi tablero de control estratégico. Lo podemos ver una vez modificado a través de la visión de previo, seleccionando el botón correspondiente. Así podemos ver los resultados. LPI es una sociedad de analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal para ayudar en la toma de decisiones y mejorar la calidad de vida de las sociedades.